Dios les bendiga a todos mis hermanos, a todos mis amigos. Dios les guarde en este hermoso día que nos ha dado el Señor. Bendecimos, glorificamos su nombre. Voy a leer la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 4, desde el versículo 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dicen así. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios añada bendición a sus santas y benditas palabras. También dice la palabra del Señor: no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nos afanamos por tantas cosas y vivimos afanados. Acordémonos cuando el Señor le dijo a Marta: cuán afanada está y turbada. Y nos dice el Señor, como decía, que no debemos afanarnos por nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor, sino que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas por las cuales nosotros nos afanamos, dice el Señor, que serán añadidas. Aquí vemos como dice el apóstol, gloria a Dios, que por nada debemos estar afanados, sino que debemos afanarnos porque nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Pero el versículo 8, me quiero centrar en el versículo 8, y es que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, gloria a Dios, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Que muchas veces nos las pasamos o se la pasan a alguna persona, y muchos de nosotros también lo hacíamos. Y es que vivíamos pensando en el pasado, en las cosas que dejamos de hacer, en los errores que cometimos, en el comportamiento que tuvimos en otro tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos la pasamos pensando y dándole mente a esas cosas y lamentándonos de la vida pasada, de los errores que cometimos muchas veces. Y nos olvidamos de vivir en el presente. Miren, mis hermanos y mis amigos, el pasado debe quedar allá donde pertenece, en el pasado. Y solamente recordar algunas cosas del pasado para no volver a cometer los mismos errores. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor aquí? Que si hay algo digno, en esto pensar. Debemos de pensar en las cosas buenas. Debemos de dejar el pasado, los errores pasados, y pensar en hacer las cosas bien para no volver a cometer los mismos errores. Ahora bien, nos las pasamos pensando y analizando la vida de los demás. El que cometió una falta, vamos a ver qué dijeron hoy, cuál fue la respuesta, qué publicaron hoy de tal o cual persona, y vivimos afanados en la vida de los demás. Pero en nosotras, en nuestras vidas, ¿qué estamos pensando hacer con nuestras vidas?
Bendito sea el nombre del Señor, donde hoy en día debemos pensar y analizar nuestras vidas y ver que todas las cosas que están aconteciendo, todo nos dice que Cristo viene. Todo nos dice que la venida del Señor está a la puerta. Pero hoy en día nos ponemos a estar pensando en otras cosas. El que está en un país piensa en irse a otro país. Bendito sea el nombre del Señor, a buscar mejor vida. Piensa en las cosas terrenales. Bendito sea el nombre del Señor, en hacer tesoros aquí en esta tierra. Planifican todo lo terrenal. Pero hay muchos que no están pensando en lo celestial. Bendito sea el nombre del Señor, donde la palabra del Señor nos dice claramente que el Señor no retarda su promesa, según muchos o algunos la tienen por tardanza. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. La paciencia del Señor es para salvación, porque los que estamos en los caminos del Señor, ¿qué quiere el Señor? Que nos afirmemos cada día, que pensemos en las cosas que a Dios le agradan, que no pensemos en lo terrenal, que pensemos en lo celestial. Bendito sea Dios. Y el que no conoce a Dios, que no se ha entregado al Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no le ha recibido en su corazón, ¿qué quiere el Señor? Que se arrepienta y se convierta y que piense en las cosas espirituales, que piense en las cosas celestiales. Gloria a Dios. En esto pensar, no en lo terrenal. Bendecido sea el nombre del Señor. En lo terrenal tenemos que pensar, como dice la palabra del Señor, estamos en el mundo, lo que conocemos ya al Señor, pero no pertenecemos al mundo, a la vida del mundo, al día a día del mundo. Pertenecemos al Señor, por ende tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor, pensar en las cosas que le agradan a Dios y no en las que no les agradan al Señor. Pero hoy en día estamos más pendientes al que dirán, a cómo agradarle a la gente, a cómo me van a decir que me veo, a cómo estoy, a cuántos likes tengo, a qué puedo hacer. Estamos pendientes a todo lo terrenal, a todo lo secular, a qué dicen de nosotros. Pero tenemos que pensar también, ¿qué dice Cristo de nosotros? Bendecido sea el nombre del Señor. Tenemos que pensar, ¿dónde va a ir tu alma cuando partamos de esta tierra? Tenemos que pensar en la eternidad, pero la eternidad con el Señor, porque la gente dice, sí, todos vamos a morir, todos vamos para el mismo lugar. Sí, todos vamos a morir, todos vamos a partir de esta tierra, pero hay una diferencia. Usted cuando parta de esta tierra y yo también, uno van al lugar de descanso, otros van al lugar de tormento, otros van a la salvación y otros a la condenación. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso el Señor nos manda a pensar en las cosas de arriba y no en las de aquí, en las terrenales. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, vivamos como Dios nos permita vivir, con las bendiciones que Dios nos da. Disfrutémoslas con nuestras familias. Pensemos en la familia, pensemos en el que necesita ser ayudado por nosotros, en lo que necesita que les ayudemos a alguien, un vecino, un amigo, un hermano, una familia. Bendito sea el nombre del Señor. Pensemos en las cosas buenas, en las cosas positivas, no en las negativas. Porque a veces pensamos, bueno, el que nos ofendió, nos hizo un daño, a veces comenzamos a maquinar cómo nos vamos a vengar de tal o cual persona. Eso no es lo que Dios quiere que hagamos. El Señor quiere que hagamos las paces, que pidamos perdón, que estemos en paz con todo, que pensemos en las cosas buenas y no en las cosas malas. Bendito sea el nombre del Señor. Y en estos últimos tiempos tenemos que pensar en la venida del Señor. Tenemos que pensar en las cosas buenas, en hacer las cosas bien, como les agrada a Dios. Así que en esta hora, mis hermanos y mis amigos, vamos a cambiar el pensamiento, vamos a cambiar estas cosas que no les agradan a Dios y vamos a hacer las cosas bien como a Dios le agrada. Así que en esta hora, Dios te les bendiga, Dios te les guarde, hermanos y amigos, y hasta la próxima.